Dios los bendiga a todos los que van a ver este video. Transmitimos en vivo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de la palabra para continuar con nuestra serie de estudios que iniciamos desde hace más ya de un mes, ¿verdad? Que se llama El secreto de la victoria, y estamos poniendo otros títulos que van de acuerdo a lo que traemos a esta serie. Y la semana pasada vimos que la incredulidad de los israelitas llevó a obligarlo a Dios a castigarlos en el desierto por 40 años, ¿verdad? Los rebeldes, los incrédulos, no entraron. Porque ahí lo vimos, lo leímos en Números 14, que por su incredulidad, rebeldía, querían regresarse a Egipto, querían matar a Moisés y a Aarón, y a Josué y a Caleb, los querían matar a pedradas, y reclamándoles que por qué todavía contra Dios, reclamándole a Dios, por qué Jehová nos ha traído a este desierto. Y luego la agarraban contra Moisés, ¿verdad? También. Y Dios los iba a matar de una vez. Pero por la intercesión de Moisés no los mató, sino que los castigó durante 40 años. A ver, ¿qué es mejor? ¿Que murieran inmediatamente o que recibir un castigo a largo plazo? ¿Qué es mejor en este tiempo si Dios castiga a su pueblo? ¿Morir inmediatamente o que los castigue por un largo tiempo? La diferencia que del Antiguo Testamento tenía que ser un animalito para el perdón de los pecados, para cubrir los pecados. Pero hoy en el Nuevo Testamento, como alguien ya pagó el precio, entonces Dios descargó su ira en esa cruz, en el cuerpo de su Hijo. Por lo tanto, ¿sí? Hay esperanza que cuando un cristiano peca, se rebela contra Dios, porque al no obedecer la palabra, ¿desde cuántos domingos has venido escuchando este mensaje? ¿La has atesorado en tu corazón? ¿Ha habido un cambio? ¿O sigue siendo sigue siendo el mismo de que comenzamos esta serie? Porque si sigues siendo el mismo, estás de rebelde. Eres un incrédulo. No obedecer los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, es rebeldía. Eres incrédula, eres rebelde, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es ahí donde es mejor recibir un castigo, porque en el transcurso de este castigo recibido, si tú te arrepientes de todo corazón y te vuelves a Dios, pero totalmente arrepentido, Dios puede tener misericordia y levantarte el castigo. Esa es la gran diferencia. Pero como muchos no quieren entender, entonces van a seguir postrados en el desierto, dando vueltas en el desierto, en círculo, porque eso es lo que hacía, así los trajo Dios. Un círculo es salir de un punto y dar la vuelta y regresar al mismo punto. En cambio, los que van avanzando, son los que salen de aquí y trazan una línea recta y van avanzando, van avanzando. Pero los rebeldes incrédulos están en círculo y en círculo. Ahí en Números 16, hoy tenemos como mensaje muerte de los rebeldes. La muerte de los rebeldes.
por oponerse a un líder que Dios había designado. Y como leímos en 1 Corintios capítulo 10, que todo esto quedó como ejemplos y que la historia se vuelve a repetir, vamos a ver que así como en el Antiguo Testamento, hoy en día, donde quiera, en todo el mundo y en todas áreas, hay rebelión y aún dentro de la iglesia cristiana. Ahí en Números 16 vamos a tomar lectura del versículo 1 al 11 como nuestra base. Números 16 dice así: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? Cuando oyó esto Moisés, se les puso al tiro. Así dice. Se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito. Séquito es seguidores. Y a todos sus seguidores, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. Esto es muy importante. Mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois lo que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Muy bien. Sabemos que hoy en día el ser humano trae dentro de su corazón rebelarse ante toda autoridad. Los vemos en todos los ámbitos sociales. Los vemos, por ejemplo, los hijos contra los padres se rebelan. Lo vemos en la escuela, los alumnos contra el maestro se rebelan. Contra el gobierno también se rebelan. Manifestaciones, anarquías, etcétera, etcétera. Y por donde quiera vemos rebeldes, ¿verdad? Y aún así vemos que dentro de la iglesia, tal y como sucedió en el Antiguo Testamento que estamos leyendo. Y vamos a darnos cuenta que si ya vimos cuál fue el castigo de Dios a los rebeldes incrédulos, en Números 14, vemos que aquí también tiene que dar muerte a estos rebeldes que ya habían rebalsado el colmo, que ya habían ido más allá, ¿verdad? Como los de Números 14.
de los espías rebeldes. De los 12 espías, ¿se acuerdan cuántos murieron? 10. Solo Josué y Caleb quedaron vivos porque fueron los únicos que no se rebelaron contra Dios. Pero de estos que vimos acá, que son 250 personas, vamos a ver que antes de que esto pasara, ya había habido una rebelión contra el líder que Dios había escogido, que este caso es Moisés y Aarón. Vemos de que dentro de la propia familia del líder del Moisés hay rebelión. Y siempre esto va a ser así hasta que Cristo venga. Dentro de una familia va a haber rebelión contra el líder, contra la cabeza. La esposa contra su esposo, que no entiende que él es su cabeza, se va a querer rebelar y lo va a querer montar a veces. O viceversa. El esposo también, cuando ya abusa de su autoridad, ¿verdad? Y luego vemos que los hijos. Y es por eso que lo hemos explicado muchas veces, que por una lógica elemental, que cuando los hijos se rebelan y no quieren sujetarse a los padres, si son mayores de edad, hay que ponerles la maleta en la puerta. Porque el libro de Proverbios dice que el padre que no disciplina a su hijo lo aborrece. Y cuando lo disciplina, le demuestra que lo ama. Y porque te amo. Porque si te sigo teniendo aquí en mi casa, no quieres trabajar, no quieres estudiar, no quieres obedecer, quieres llegar tarde, quieres llegar borracho, quieres llegar tomado, alcohol, pornografía, etcétera, etcétera, entonces te voy a hacer un mal. Porque por amor a mí, Dios te va a quitar la vida en cualquier momento. Y nunca vas a poder disfrutar tu juventud, las bendiciones que tiene Dios para ti, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Dios va a tomar el control y es mejor que allá afuera Dios trate con ellos y que Dios permita hasta que vean Dios que se han arrepentido, como el hijo pródigo que lo tenía todo en casa y le pidió la herencia a su papá. Y allá se fue de rebelde. Nada le hacía falta en casa. No lo podía tener todo tal vez, como hoy en día. Pero no le faltaba techo, comida y vestido. Pero quería aún más. Como miraban alrededor las naciones y el mundo, que así están los hijos de papi, los pirurreshon. Así quería el hijo pródigo. ¿Y qué pasó? Se fue. Y allá Dios trató con él y permitió que acabara toda su herencia en un poco tiempo. Hasta cuando él se vio que ya no podía más, que estaba siendo humillado, comiendo comida que le dan a los puercos, algarrobas, etcétera, etcétera. Ahí volvió en sí, dice la parábola. Volvió en sí, reflexionó, despertó y volvió a la casa de su padre. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nos va a doler mucho. Es como en 1 Corintios 5, aquel muchacho que andaba en incesto con la mujer de su padre. Pablo dijo, a ese muchacho sáquenlo de la congregación. Para que allá sí sea destruido la carne, pero el espíritu sea salvo en aquel día. Ese muchacho, aún teniendo la salvación, no podía perderla, sino que iba Dios a tratar con él.
El pecado no se puede permitir en casa, como cristianos, ni en la congregación. Y vemos que así por todos lados la rebelión, por ejemplo, en el ámbito de la escuela, pues los alumnos se rebelan contra el maestro deja tareas, el alumno no lo hace, no lo quiere hacer, etcétera, etcétera, y empieza a hablar mal del maestro y hablar mal de su maestro, etcétera, etcétera, y vemos que trae sus consecuencias de la rebeldía, reprueba. Y vuelve a repetir el año. En la política, igual lo vemos. Se quieren rebelar. Vamos a ver ahí en Romanos rápidamente, váyase moviendo con la Biblia. Los que no apunten, los que no son rápidos, apunten nada más y luego en su casa lo busca. Mire, lea conmigo. Cuando terminemos de leer, no se quede leyendo lo demás. Lea conmigo y ponga atención acá. Deja la Biblia y ponga atención para que le quede la palabra. Romanos 13, 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, a quien se opone, ¿a quién? A la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten, ¿qué cosa? Acarrean condenación para sí mismo. En la Biblia, Dios nos manda que en este tiempo las autoridades terrenales, llámese escuelas, hacienda, municipio, policías, militar, etcétera, etcétera, son autoridades establecidas por Dios. De acuerdo a las leyes civiles que se han establecido terrenalmente, Dios lo ha permitido porque es necesario. Rápidamente, tiene que haber reglas de tránsito, una autoridad de tránsito, porque si no hubieran los semáforos y las infracciones, nadie dejaría pasar a nadie. Qué bonito fuera que cuando vayas en una calle y ves que ya viene un carro cerca y no hubiera semáforos, pase usted. O que aún así en la banqueta, y etcétera, etcétera, y que ves ahí, pase usted. No hubiera necesidad de semáforos, porque todos fuéramos buenas personas, siendo nobles, amables, cortés, etcétera, etcétera. Y para todo, y te pasas un alto y viene la infracción. Un cristiano no puede rebelarse a las autoridades por Dios. Un cristiano no puede tener deudas en los recibos. CFE, agua, Hacienda. Ahora que viene el pago de tenencias. Impuestos municipales, predial, etcétera, etcétera. No puede estarse haciendo pijiji, como dicen, o guaje, y no pagar sus impuestos. Un cristiano no puede tener deudas de más de 3, 4, 5 años en lo que acabo de mencionar. ¿Por qué no lo hace? Porque es un rebelde y no se da cuenta. Lo acabamos de leer, son establecidos por Dios. Y si no has pagado, es que hay algo que anda mal. Tus finanzas. ¿Y por qué andan mal tus finanzas? Por rebelde, incrédulo. Nunca te alcanza, nunca puedes pagar, siempre están las deudas, etcétera, 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 porque algo está mal y no te das cuenta. O ya se te habló, ya se te ha hablado, se te enseña la palabra y sigues igual. Ya no se puede hacer más por ti. Si no, recibir el castigo de Dios. Te quedas en el desierto, como lo dije la semana pasada.
Vemos entonces que es clara la Biblia en enseñarnos que nos tenemos que someter, porque si no lo hacemos, tú sabes bien que tienes que pagar, que tienes que tener los recibos al día, papá. No puedes deberle a las autoridades. Es como si dijéramos, bueno, sé que debo, pero me vale. Ya lo sé que lo dijo Dios, o ya lo escuché el domingo, pero ¿qué me importa? No puedo, no tengo. ¿Y cuando has tenido qué? ¿Te has preocupado por eso? ¿Has corrido a ponerte al día? No. Vas y gastas donde no debes de gastar, sabiendo que hay prioridades. Parece que no es así, ¿verdad? Pero es la verdad. Es rebelarse contra Dios y las autoridades que Él ha puesto. Miren, en el Salmo 106, rápido, Salmo 106 del 16 al 18, el rey David hace una crónica, un recuento, un recuento nada más para que vean que aún pasado varios siglos, también se recordaba la rebelión del desierto. 106, Salmo 106, versículo 16 y 18. Dice así: tuvieron envidia de Moisés en el campamento. Tuvieron envidia. Y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. ¿A cómo le llama la Biblia? Impíos. Y que no decía Coré, ellos también son santos. Lo vamos a ver más despacio ahorita que desarrollamos número 16. ¿Por qué no dijo y quemó a los santos? ¿No se supone que Coré había dicho, también ellos son santos y está Jehová con ellos? Pero lo vamos a analizar. Regresamos a Números y vemos entonces que para entender este pasaje, Coré era hijo de Cuat. Aquí lo dice el versículo 1. Y Coré, Datán y Abirán eran hijos descendientes de Rubén. Eran la tribu de los rubeneitas. Y Rubén, ustedes saben, si ustedes han leído Génesis 40 en adelante, Rubén era hijo de Jacob. Y Rubén cometió un pecado grave contra su padre. Se metió con una de las mujeres. Cometió incesto. Se rebeló. No estaba la ley de Moisés, pero estaba la ley en su mente, en su conciencia. Y por lo tanto, parece mentira que la descendencia trae consigo que si mi padre fue borracho, fue drogadicto, fue esto, fue un ratero, fue un ladrón, lo que haya hecho, tenemos la tendencia de que también los hijos. Pero la buena noticia es de que cuando venimos a Cristo, ¡fum!, se corta toda maldición generacional que traigamos arrastrando. Tú no puedes seguir siendo el mismo patán, por decirlo así, que fue tu abuelo, tu padre. Y también las mujeres, porque es lo mismo. Todos, la iglesia, el pueblo de Dios, tenemos que romper esas maldiciones generacionales. Tú no puedes tener el mismo carácter de tu madre.
la misma rebelión que tuvo tu madre. Porque si tu madre hubo un matriarcado en su matrimonio, en el tuyo no lo debe de haber. Porque ya tienes a Cristo, porque eres hija de Dios. Y vemos que era de la tribu de Leví, Coré, Datán y Abiram, eran de la tribu de Leví. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo de varones de renombre. Mire, vemos que hasta aquí que habían sido llamados por Dios la tribu de Leví. Fue exclusivamente, no a las demás tribus, la tribu de Leví. Muy bien. Y la palabra Leví significa Dios llama. Es por eso que hoy en día, que los que sirven de tiempo completo, o todos los que sirven ya, ¿sí? Dios los ha llamado a servir. A unos todavía no están sirviendo de tiempo completo. A otros ya están sirviendo y por eso, si Dios te llamó a servir, ¿sí? Eres un levita, espiritualmente. Eres un levita porque eres un servidor de Dios. No importa en lo mínimo que estés sirviendo, pero tú le sirves a Dios. Antes de que continuemos, mire, quiero que vayamos a Números 12, ahí, y vamos a ver una rebelión que sucedió antecitos de esto, para que vean cómo les fue. Y fue algo leve. Números 12, María y Aarón murmuran contra Moisés, que era el líder. Números 12 del 1 en adelante. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado porque él había tomado mujer cusita. Bueno, aquí era otra esposa que Moisés había tomado, una cusita, una mujer etíope, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero por causa de eso, versículo 2, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Para que vean que Dios escucha todo cuando tú murmuras contra alguien, contra un hermano, contra tu familia, contra el pastor. Dios siempre está escuchando todo. Es más, Dios está conociendo tus pensamientos. ¿Qué estás pensando ahorita? Y lo oyó todo. Y aquel varón Moisés era ¿qué? Muy manso, muy humilde. Palabra manso, humilde. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Para que vean el carácter que Moisés tenía. Y por eso lo llamó Dios. Dios no puede llamar a alguien que es soberbio, engreído, alzado, altanero, como dicen. Luego dijo Jehová a Moisés. ¿Quién dijo? Jehová a Moisés. Como Jehová escuchó todo, escuchó la murmuración de María, dijo. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María, llámamelos. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. A ver, Moisés, ven para acá. Llámate a Aarón y a María y salen acá, fuera del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. ¿Quién habló? Jehová está hablando. ¿Cómo escuchaban? La voz que se escuchaba. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste de hablar no tuviste temor de hablar contra, ¿qué cosa? Mi siervo Moisés le llama. ¿Cómo aparecía, a ver, cara a cara? Porque a veces, bueno, no entiendo acá, ¿será que
forma humana. No, no, no. El Padre es espíritu, no se ve. Era una aparición posiblemente en una nube, en un humo. Algo tenía que ver Moisés físicamente, porque ahí derramaba la presencia de Dios. Ahí se manifestaba en el lugar santísimo, donde solo Aarón o Moisés podían entrar. Ok. Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces que la ira se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaba leprosa. Inmediatamente vino el juicio de Dios contra estos murmuradores, contra la mujer. María era la hermana mayor. María era la mayor, el que le seguía a Aarón, y el más chico Moisés. Y ella, por creerse la mayor, pensaba que debería tener autoridad. Oye, si yo soy mayor que mi hermanito, ¿y cómo es posible que él esté liderando y yo no lo pueda hacer? Y Aarón también. ¿No debería acaso ser nosotros los líderes y este pequeño, más pequeño con nosotros por unos cuantos años, ya está liderándonos? Y parece que a veces no nos gusta que alguien más joven que nosotros nos lidere. Y eso pasa en la iglesia. Algunos adultos no les gusta que los lidere a unos más jóvenes que ellos. Bueno, entonces, ¿por qué no le rendiste tu vida a Dios para que a ti te usara en el tiempo que te debió haber usado? Pero como cuesta mucho entender eso, ¿verdad? Entonces Dios tiene que levantar a otros que vienen caminando. Y María estaba leprosa y dijo a Aarón, a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Reconocieron su pecado. Aarón y María. La murmuración es un pecado grave. Vayamos entendiendo esto. No puede ella ahora, como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne, no quede ella ahora como el que nace muerto. ¿Qué quiere decir? Que María quedó con la lepra, haga de cuenta, como esos bebés que son abortados, que son muertos, como lo vimos en la película, que en pedazos sacan a los bebés que son abortados por una clínica. Así estaba declarando. O sea que era una cosa horrible el aspecto de María. Llagas, 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 rojos, sangre, etcétera, etcétera. Y Dios mío, parece que un monstruo estaban viendo. Esa era la lepra. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, miren el corazón de Moisés siempre. Y como Dios ya sabía el corazón de Moisés, por eso lo llamó. Aunque era pecador, traía el pecado de nacimiento. Imagínense que Moisés se hubiera reído de ellos. Lero, lero, candelero. Qué bueno que les pasó. Al contrario. Te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación.
El escupirse en la cara hasta hoy en día es algo muy vergonzoso para alguien. Lo vemos en las películas y novelas, cuando alguien escupe por coraje, por lo que sea, es una humillación muy grande, ¿verdad? Y eso estaba refiriéndose a Leví, en el libro de Levítico, que ya se había dado esta ley, ¿verdad? De que estaba Dios diciendo, si así como al que le escupieron en su rostro se siente muy avergonzado, le da mucha vergüenza el que recibió el escupitazo, así que María sienta la vergüenza con su lepra que tiene y que salga fuera del campamento, de la congregación. Fue echada por 7 días. Desde ahí vemos algo, que Dios tiene que sacar fuera tarde o temprano a los rebeldes, a los murmuradores de la congregación. Porque si se quedan, van a contaminar a todos, como el pecado. Y es un pecado, el pecado de murmuración. Y que no volverá ya. O sea, vemos algo aquí que 7 días iba a estar fuera del campamento. ¿Sí? El campamento eran muy lejos, allá. Se iban no sé, a levantar otras tiendas, pero lejos de la congregación. Porque allá durante 7 días María iba a reflexionar, iba a pensar, iba a arrepentirse de todo corazón, y iba a regresar humillada ante Dios y ante su líder, y nunca va a volver a cometer ese pecado. Porque si Dios no hubiera disciplinado a María, el pueblo no hubiera tenido temor más adelante. Hubieran hecho lo mismo. Y como Jehová no castiga, y como no hace nada, y yo ando en pecado, en fornicación, en yugo desigual, transo, no, etcétera, etcétera, y como que no pasa nada, ya llevo 1 año, 2 años fornicando con mi novio, con mi novia, cometiendo adulterio, tranza, cualquier pecado. Y como ven que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano va a venir el juicio a tu vida. Señorita que me escuchas, joven que me escuchas, si tú no cuidas tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, Dios te va a sacar fuera del campamento. ¿De qué manera? Te vas al hospital por un tiempo. Te vas a la cama por un tiempo. Porque yo disciplino a todo aquel que tomo por hijo. A Dios, nadie se le escapa a Dios. Que quede claro esto. Tú no des lugar. No tienes que dar lugar a ese pecado. Huye. Huí de la fornicación, dice Pablo en Corintios. Y así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Vemos la primera rebelión dentro de la familia de Moisés. Hágame el favor. ¿No parece que lo mismo sucedió en Samuel? Anote nada más Samuel 8:7. Que Dios gobernaba a través de los profetas. Dios era su rey. Era el gobernante de su pueblo. Y en 1 Samuel 8:7, o en el capítulo 8, tiene que leerlo, ya lo hemos estudiado otras veces. ¿Qué hacen los judíos? Piden un rey. Ya no queremos que Dios nos gobierne. ¿Qué estaban haciendo? Rebelarse contra su líder mundial. Su Dios y nuestro Dios. Se estaban rebelando que él. Queremos un rey. Queremos a Saúl.
Y por eso más abajo, ya ahí mismo, Dios le dice, ¿sabes qué? Samuel, no te han desechado a ti, a mí me han desechado. A mí me han sacado fuera de sus vidas. Ya no quieren que yo los gobierne. Por tanto, dales un rey como ellos piden. Y vemos también que otros ejemplos, que después de Saúl, ahí mismo, cuando Saúl es desechado y Dios se provee de otro rey, a David, que lo mandan a llamar cuando estaba pastoreando ovejas. Ustedes ya saben, en 1 Samuel 16, llega el profeta Samuel, lo ungen y miren, sin embargo, el rey David, antes de que continuemos, quiero abarcar esto para que vaya entendiendo un poquito, que en la misma Biblia hubo ejemplos de rebelión, de murmuración contra el líder. El rey, por ejemplo, los reyes, si usted lee 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, ahí es la historia de los reyes que gobernaron a Israel, que eran puestos por Dios. Pero también hubo rebelión, caminando la historia, después del desierto, por toda la historia, ya con la nación de Israel, siguió esa rebelión contra los líderes, por aquí en el caso, contra el rey. Y el rey David, ¿qué es lo que hizo? Sabía que él ya había sido ungido para ser rey. Mas, sin embargo, el rey David nunca quiso dar pinochetazo antes de tiempo, usurpar el trono de Saúl antes de tiempo, sino que esperó el tiempo de Dios para que él llegara a ser el siguiente rey. Nunca vemos en la Biblia que David persiguió a Saúl, sino todo lo contrario. Cuando Saúl sabe que ya es ungido y cuando alguien ungía y le llega a oídos de Saúl, sabía Saúl quién iba a ser el que le iba a suplir. Y por eso empezó la persecución contra David. Tanto que lo quiso enclavar muchas veces, ¿verdad? Y David, tranquilo, sabía que no era de la forma agresiva, no era así usurpar el trono, dar el pinochetazo, ponérsele al tiro y me lo voy a echar para que yo quede ya en su lugar, como lo vemos en la política hoy, que hoy se descabechan a varios, ¿verdad? Como pasó hace muchos años con alguien que iba a ser presidente y lo mataron antes de tiempo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y lo vemos esto aquí terrenalmente. Y lo vemos que también en la Biblia. Comenzó primero en la Biblia. Mas, sin embargo, David nunca se le puso al tiro a Saúl. Mire, vemos que el rey David un día estaba haciendo sus necesidades, el rey Saúl. Usted ya conoce la historia. En una cueva. Y el rey David entró de puntitas, sin hacer ruido. Y traía su lanza. Y si David tuviera otro corazón, no conforme al de Dios, lo hubiera enclavado a Saúl. Este me anda persiguiendo, ya me cayó mal, me lo voy a echar y ¡zas! Mas, sin embargo, cortó un pedacito de su capa del rey Saúl y aquel ni siquiera lo sintió ni se dio cuenta. Que cuando salen fuera, Saúl, ¿sabes qué es esto? Un pedazo de tu capa. Te tuve en mis manos. Te pude haber matado y quitado la vida ahorita. Pero nunca haría yo tal cosa, alzar la mano contra el ungido de Dios.
Porque sus ayudantes de David le decían, ahora es tuyo, ahora lo tienes, como dicen, de a pechito, ahí lo tienes, échatelo, David. Mas David no dijo, nunca haría yo tal cosa contra el ungido de Dios. Dios lo puso a Saúl. ¿Quién soy yo para ponerme en el tiro y querer hacer tal cosa? Aquí hay mucha enseñanza. David tenía que esperar su tiempo, el tiempo de Dios. Cuando alguien quiere apresurarse en su vida por impaciente, los humanos somos muy impacientes y queremos ya, rápido. Y no esperar el tiempo de Dios, mira, por eso las consecuencias vienen. Cuando a alguien se le dice dentro del pueblo de Dios, espérate, espera tu gansito marinela que Dios te lo va a enviar. Ese muchacho no es para ti, no es cristiano. Esa muchacha no es para ti, no es cristiana. Espera en Dios. Espera el tiempo. Ese negocio que quieres hacer no es por ahí. Este asunto, cualquier cosa que no pidamos la dirección a Dios primero, antes a nuestras vidas, y queremos ya, y no venimos a consultar al pastor antes, porque lo he dicho un montón de veces y así va a seguir la historia de la iglesia. Hay ovejas sin pastor. No consultan, no piden consejo, como en Malaquías se explica que el sacerdote, a él vendrá el pueblo a pedir consejo, porque después de los reyes, cuando estaban los reyes, venía el pueblo a pedir consejo, como Salomón, que le trajeron un caso de dos mujeres que estaban peleando por un niño y que dijo, lo partamos a la mitad y a ver de quién es el hijo. ¿Se acuerdan? Entonces, dijo Salomón, con mucha sabiduría, y ahí vemos la sabiduría que Dios daba a través del rey, que partan al niño a la mitad. Y la que era verdaderamente madre, dijo, no, es de ella, que se quede ella con el niño. Y ahí se dio cuenta Salomón de que verdaderamente esa era la madre del niño. Porque la otra dijo, pues que lo partan, la que no era la mamá. Y así venía el pueblo a través de los reyes, a través de los profetas, primero a través de los profetas, ¿verdad? A través de los reyes y luego los sacerdotes también, etcétera, etcétera. Y hoy en día vemos que en Juan capítulo 10 Jesús dijo que siempre habrá un rebaño y un pastor. Y ahora vemos que el encargado, el responsable, el líder es el pastor. Para que él venga el pueblo de Dios a buscar consejería. Porque a veces no vamos a saber tomar buenas decisiones. Como dice el Salmo 23, porque somos ovejas tontas y semiciegas, espiritualmente hablando. Bueno, vemos que aún David, no voy a levantar la mano contra el ungido del Señor. David esperó, tuvo paciencia hasta que se llegó el tiempo. Y es por eso que aquí la rebelión de estos, ahora sí volvemos al número 16, de estos tres hombres, Coré, Datán y Abirán, miren, dice el versículo 2, que eran 250 de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, o sea que no eran cualquier cosa, o sea, del vulgo, como dice, eran príncipes de renombre, o sea que eran los que más el renombre tenían en el sentido, pues, que supuestamente eran líderes, o sea que tenían, miren, si eran descendientes de la tribu de Leví, ellos servían en el tabernáculo, tenían un servicio.
¿verdad? Tenían un honor, un privilegio. Y por eso es que se creían, por eso dice que eran de renombre, o sea, varones, ¿ok? Porque eran de los descendientes de Rubén, de la tribu de Leví. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, ellos son santos. A ver, pregunta. Si así hubiera sido, porque dice, y en medio de ellos está Jehová. A ver, ¿cómo es posible que dijera Coré, o estos que dijeran que ellos son santos? Porque si hubieran sido santos, Dios no los hubiera castigado. Claro, Dios era un pueblo elegido. Pero estaba diciendo que si ellos son santos y en medio de ellos está Jehová, era mentira de que Jehová estaba con ellos. Ya no. Porque lo vimos en número 14. Que se iban a quedar postrados. Porque si Jehová hubiera estado con ellos, no importa mis chiquitines, se las voy a pasar por esto, aquí, y de todo modo los voy a meter. Porque son santos para mí. En el Nuevo Testamento somos santos, pero no porque seamos buenas personas. Somos apartados para Dios. Tú eres santo, tú eres una santa de Dios. Y no es que significa las estatuas en las repisas, ni buenas personas. Somos santos porque somos apartados para el servicio de Dios. Que Dios te sacó de la inmundicia, Dios te sacó del paganismo, de la idolatría, de la brujería, de esto, del otro, donde tú estabas y te puso aparte para que ahora le sirvas. No para que sigas, como dicen vulgarmente, revolcándote en el lodo. Vemos que Coré dice, no, es que no solo por ustedes va a hablar Dios, también aquí. ¿Cuál es el mensaje que encontramos acá? Si Coré, Datán y Abiram tenían el privilegio de servir en el tabernáculo porque eran de la tribu de Leví, ellos ya querían de volada, ya ascender de puesto, como dicen, y no se habían dado cuenta que Dios ya había escogido a alguien. Y si lo escogió, ya sea que te haya escogido a ti o a mí, esa fue la voluntad y la soberanía de Dios. Y así tiene que ser. Dios escoge y solamente Él llama a cuando Él ve que le agrada algo en ese hijo, en esa hija. Porque aquí el principio es para mujeres y hombres. Estamos hablando en término general. La rebelión contra el líder. No solamente los varones, que más va enfocado para ellos, pero también para las mujeres, porque hay mujeres que son rebeldes, que aún así se rebelan en la iglesia. Sabían que ellos estaban sirviendo, pero no tenían el privilegio de ser sacerdotes todavía. Porque estaban los servidores y el sacerdote y el sumo sacerdote, que en el caso era Aarón, y los hijos de Aarón eran sacerdotes también, pero el sumo sacerdote era Aarón, y el líder principal, al que primero llamó fue Moisés, ¿sí? Ellos tenían que entender que sí, más adelante,
conforme hubieran venido caminando, conforme hubiera visto Dios su caminar, su fidelidad, su santidad, etcétera, etcétera, Dios los hubiera llamado ahora sí tomar el lugar de sacerdotes. Pero eran siervos nada más. Es como acá. ¿Son todos profetas? ¿Todos son apóstoles? ¿Son todos maestros? Imagínense que fuera así. ¿Son todos profetas? ¿Quién va a querer servir? No, si yo soy profeta, yo tengo que andar solo predicando. Si todos fuéramos profetas, entonces nadie haría el aseo. Nadie quisiera dar escuelitas bíblicas, porque todos van a querer predicar. Los profetas son, hoy en día, claro, todos tenemos que profetizar, declarar la palabra, pero la diferencia es tener un cargo, un liderazgo. ¿Son todos apóstoles? No. Si todos fueran maestros, si todos fueran profetas, si todos fueran pastores, todos aquí fuéramos pastores, a ver, entonces nadie de aquí quisiera hacer lo que otros hacen. Lavar los baños, pintar las paredes, cargar sillas, etcétera, etcétera. Porque todos, si yo, ¿dónde van? Nadie quisiera. Por eso en la congregación hay de todos los servicios. Un día el pastor Armando le llegaron 2 mujeres. Ahí lo van a escuchar por ahí en una prédica. Nosotros somos profetisas. Asústame, dijo el pastor. ¿Ah, sí? Sí, pastor. Y queremos profetizar en su iglesia. Y dice el pastor, ¿a quién le fueron a decir? Muy bien, comiencen por lavar los baños. ¿Qué? Así es. Hay que comenzar desde abajo. No, si nosotros somos profetisas. No, pues es el requisito aquí. ¿Hay reglas? No, pues nos vamos a otra iglesia. A ver dónde. Cuando venimos a Cristo, tenemos que empezar desde abajo. Desde abajo. En el servicio militar, en la Guardia Nacional, todos los servicios ahí empiezan desde abajo. ¿Cuál es? Soldado raso. Y así van subiendo de grado. Teniente, coronel, sargento, cabo, etcétera, etcétera, y general. Es por eso que Josué, después de empezar como soldado raso, teniente, cabo, general, llegó a ser general. Pero primero empezó desde abajo. Ese es el liderazgo. Yo cuando comencé, yo no comencé predicando, ni sirviendo en el grupo de alabanza. Yo, por decirlo así, de ayudante, del pastor, ¿verdad? Comencé ayudando en el aseo, limpiando el equipo de sonido, reparando cables, llevando a componer cables, poniendo de mi bolsa, etcétera, etcétera, porque yo quería que para el Señor estuviera bien todo el sonido, etcétera, etcétera. Y empecé ahí de ayudante del pastor, como sabía tecnología, y es por eso es que yo sé instalar y modificar todo esto, todo lo que es sonido, porque como tuve grupo, aprendí, fui DJ, de ahí empecé, conociendo los aparatos y todo esto, y así empecé, ahí. Y cuando el pastor me decía, acompáñeme, hermano Luis, vamos a ir a visitar una familia, no sé cómo le hacía, yo venía yo de mi trabajo.
a bañarme, a comer, y no comía yo. Ya me parecía yo, a veces, y aquí está mi esposa de testigo, a veces me parecía yo como el de la película ahí de que está de Pedro Infante, que decían, ya vine vieja, ya me voy vieja. ¿Y se acuerdan de esa película? Que nada más se ponía, se cambiaba el de bombero y se ponía, no sé, de tránsito y así pasó mucho tiempo. Del trabajo al discipulado, sin bañarse ni comerse, pegajosos, pero queríamos estar ahí. Me llamaba el pastor, vamos a orar, acompañen. Ahí nos íbamos hasta allá por acá. Ya veía en la noche, con hambre, más cansado, etcétera, etcétera. Pero yo estaba feliz, yo estaba contento. Pero hoy en día no queremos pagar el precio. No, son muchos días. No, yo nada más el domingo. Yo nada más el miércoles. No, 2 cuando mucho. No, 3 ya no. No, 4 ya no. Otro, no. Ok. ¿Quieres seguir siendo soldado raso? Síguele ahí. ¿Quieres seguir en la primaria? Sigue ahí. En la secundaria, sigue ahí. Pero aquí, espero primero Dios, con el discipulado de los martes, tengamos ya graduados, maestros de universidad, que aprendan a enseñar. De eso se trata el discipulado de martes. Es más personalizado, directo, muy diferente. Ahora estoy enseñando los martes a hermanos que quieran pagar el precio y que ellos sean ser maestros de universidad cristiana, por decirlo así. Que cuando les pregunten, que cuando les hablen, cuando algo se sepan de volada los versículos que van a contestar, cómo van a trazar la palabra, etcétera, etcétera. Pero son los que quieran pagar el precio. Si tú empiezas a poner pretexto de esto, por en primer lugar esto, y ponerlo, mira, síguele así. No hay problema. No hay problema. Vemos entonces que todo hay un tiempo, hay una preparación antes, ¿sí? Que tú, imagínense que a estas alturas alguien, yo quiero servir, pero yo quiero de pastor. Ah, caray. Claro, si es lo que le agrada a Dios. Dice en Timoteo, si alguien desea el obispado, buena obra desea. Para Dios está chévere, perfecto. Me gusta la idea que tú quieras llegar a ser líder, llegar a ser pastor. ¿Sí? Muy bien. Pero vemos en la Biblia que todo hay un orden, que todo se comienza desde abajo. Como lo vemos hasta con el Señor Jesucristo. Para que Él esté donde está ahora, sentado a la diestra del Padre con su corona de rey, primero fue la cruz y después la corona. Y así nosotros. Primero es la cruz. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y después recibiremos la corona de gloria en el tribunal de Cristo. Wow. Así es el Señor. Él honra a los que le honran. Y allá serán honrados todos los valientes, los Josués, las Josueitas, los Caleb, los Caleitas. Allá recibirán la corona de gloria. Serán honrados. Porque antes honramos con nuestras vidas, con nuestro servicio, con nuestra santidad al Señor aquí en la tierra. Eso es lo hermoso de las promesas de Dios. No es solo, Dios no es de los Dios no es un Dios que dame, y amuélate, friégate. No, o sea, tampoco. La palabra
fregar no es una grosería, viene de tallar, para que no vayan a entenderlo mal. O sea, duro, estar duro y duro, duro. O sea, Dios no es eso. Duro, dale duro y duro. Y bueno, es que Dios no es así. Claro, vemos por otro lado las promesas. Porque yo soy tu Dios, no te dejaré, ni te desampararé, etcétera, etcétera. Y cuando alguien se levante contra ti, tú condenarás toda lengua mentirosa que se levante contra ti, dice ya 54, 16 y 17. Y mi salvación de mí vendrá. Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, ¿verdad? Quitaré al devorador, etcétera, etcétera. A las fugas de dinero se acabarán mientras tú seas fiel y por donde quiera. Vemos las promesas de Dios de que también Él nos quiere bendecir. Pero somos nosotros, por nuestra incredulidad y rebeldía, que paramos las promesas de Dios. Somos nosotros. Dios nos ama y nos quiere bendecir. Dios no nos trae aquí para hacernos pobres, miserables. Que claro es, no nos va a hacer millonarios y nos va a dar todo de a montón, de a montón, de a montón, porque nos perdemos, se nos sube. Al rato, si te da en tu negocio y ahí al rato ya no vas a tener tiempo. Pastor, no voy a poder ir, tengo que entregar esto, tengo que hacer este negocio, tengo que atender esto. Dios nos hace un mal. Y por eso, poco, ahí va, conforme Él vaya viendo, porque nos ama. Termino con esto. Hay una canción de un narcocorrido que tiene algo de verdad, que había un joven que quería ya quería su carro, quería su Camaro. Y como miraba a todos los ahí, los Pirruration, los hijos de papi con su carro de lujo, su Camaro, etcétera, etcétera, él también quería. Y estaba duro y duro. Era menor de edad. Y estaba duro, pero él quería. Y le decía al padre, no hijo, todavía no eres mayor de edad, no tienes la suficiente madurez, mira, te vas a ir a estrellar y matar, todavía no eres maduro, mira, si tú quieres un carro de esos que corren muchos, 8 cilindros, es que porque vas a andar así. Y estaba duro y duro y duro y duro. Bueno, ok, sale pues. Va por lo necio, y le compra el Camaro el padre. Y a la primera salida que tiene el muchacho, lo agarra. Rum, rum, rum. No hizo de que. Rum, rum, rum. No, agarró y. Rum, ¡paz! Y muere el muchacho. Por eso se escribió esa canción. Le compré la muerte a mi hijo. Y así es Dios. Dios nos quiere bendecir. Y nos va a bendecir. Mientras tú le creas, mamacita, papacito. Le seas fiel. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23. Y es así que Dios nos va a llevar de nivel a nivel. Ahorita tú eres discípulo. Ahorita tú eres oveja. Yo también soy oveja. Vamos a ver la otra semana porque lo voy a hacer en 2 partes. De que yo también estoy sujeto. Primeramente a Dios y luego a mi pastor. Porque yo si fuera rebelde, no tuviera pastor.
Pero hay un principio que a Coré, Datán y Abiú les faltó. No quisieron pagar el precio. Querían el liderazgo, querían boicotear, querían usurpar, como dicen, querían dar el pinochetazo a su líder, a su pastor Aarón y Moisés. Y eso les costó la muerte. Lo vamos a ver y continuar la próxima semana. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre vemos un principio, que tú nos amas y nos quieres bendecir. Que todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo, dice tu palabra. Porque vanidad de vanidades es la vida. ¿Y qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Señor, muchas gracias, porque siempre tienes una palabra para nosotros. Te bendecimos en esta mañana, Señor, porque gracias a tu palabra tú nos vas dirigiendo, vas conduciéndonos hacia la tierra prometida. Que muchos ya están ahí y muchos están para pasar el río Jordán, pero muchos se están quedando en el desierto. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a salir del desierto, a pasar el río Jordán y a purificarnos antes de tomar posesión de la tierra prometida. Porque ahí en Canaán fluirá la leche y miel, que nada nos hará falta en ese estado espiritual de reposo, de descanso, de tranquilidad, de paz, porque tú eres Dios, nuestro Dios. En ti confiamos, Señor. Ayúdanos, ayuda mi incredulidad, como dijo ese hombre en los evangelios. Es tu palabra, Señor, la que tiene que dar el crecimiento de la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Gracias, Padre, en esta mañana. Y a todos los que nos ven en las redes sociales. Tal vez tú estés en un punto y estás regresando a ese mismo punto. Tu vida no avanza, ni espiritualmente, ni materialmente. Tal vez, primero porque tú no tienes a Jesucristo. Puedes tener una religión, pero no tienes a Jesús. No tienes a Cristo morando en tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón, dice la palabra en Proverbios. ¿No te gustaría invitar por primera vez a que Cristo entre a tu corazón? Dice la Biblia en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Hoy tú que me ves ahí en este video, estás escuchando la voz de Dios a través de la predicación de su palabra. ¿Por qué no le abres por primera vez tu corazón al Señor Jesucristo? Lo que tienes que hacer antes
primero es arrepiéntete de tus pecados. Tú sabes que has hecho lo malo ante Dios con tus pecados. Que eres un pecador. Pero hoy hay buenas noticias. Esto es el Evangelio. Que no importa lo que hayas hecho. Si tú has creído y te arrepientes, hay perdón de todos tus pecados. Todos. ¿Qué tendré que hacer yo? Te preguntarás. Solamente haz esta oración. Ahí con tus ojos cerrados, donde estés viendo en un día, en esta transmisión, repite conmigo estas palabras con todo tu corazón. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos. He pecado contra ti. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Y te pido con todo mi corazón que entres a Él, a mi corazón, en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por salvarme en esta hora. Porque por fe he orado. Y recibo mi salvación. Porque he confiado en tu palabra que he escuchado ahorita. Todo esto te lo pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.